Veamos el capítulo 28 de San Mateo, versículo 16-19. Aquí nos habla de la misión de los apóstoles, es ser testigos de la resurrección. En aquel tiempo los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y allí al verlo lo adoraron, si bien algunos dudaron. Bien, vemos que los hermanos, después de la resurrección, los 4 evangelios nos dicen que hay problema, que unos no creen, otros creen. Y también nuestro Señor los regaña: yo soy, deme de comer, le había dicho cuando apareció en el cenáculo. Entonces, en el monte de Galilea, allí al verlo lo adoraron, dice. Entonces Jesús, acercándose, les habló diciendo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Queridos hermanos, aquí nuestro Señor dice algo muy importante. Vamos a explicar un poco esto porque es muy hermoso, muy importante. Nuestro Señor aparece a los apóstoles durante 40 días, queda con ellos, habla con ellos, perfecciona, completa su formación. Y Santo Agustín, hablando de la resurrección, dice: no es gran cosa creer que Cristo murió. Esto también lo creen los paganos o judíos. Todos creen que Cristo murió. Lo que es grande es la fe de los cristianos, que consiste en creer en la resurrección de Cristo. Tenemos por grande creer que Cristo resucitó. Y los apóstoles, después de la resurrección, se transformaron como leones intrépidos para dar testimonio de la resurrección de Cristo. De hecho, todos van a morir mártires, menos San Juan. Cristo les dice antes de subir al cielo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Esta omnipotencia, atributo exclusivo de Dios, también lo es de Cristo resucitado. Las palabras del Señor Jesús evocan un pasaje del libro de Daniel, en el que se anuncia que tras los imperios que pasan vendrá un hijo del hombre, al que se le dio dominio, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Daniel 7:14. Y Jesús es ese hijo del hombre que por sus padecimientos mereció tal glorificación. Daniel 7, capítulo 7, 9 a 14. Y a partir de la resurrección, los apóstoles se hacen los testigos de este reino que no tendrá fin. ¿Y qué misión da a los apóstoles nuestro Señor? Bien, les da la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y añade algo importante: enseñándolas a guardar todo cuanto os he dicho. Entonces, la primera misión de los apóstoles, la primera misión en el Evangelio, tenía como destino la casa de Israel. En San Mateo 10:5. Y con motivo de la predicación era la cercanía del reino de Dios. Ahora, después de la resurrección, los 11 son enviados al universo entero. Y la misión supone el bautismo en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también la enseñanza de los preceptos del Señor. Bauticen a todas las naciones en el nombre, es decir, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tienen que enseñarles los preceptos del Señor. Queridos hermanos, ahí empezó la verdadera civilización, cuando nuestro Señor dio esta orden a los apóstoles de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y es deber hoy de los obispos, que son sucesores de los apóstoles, y del obispo de Roma, que es el Papa Pedro Continuado, predicar el Evangelio y bautizar a toda la gente, es decir, comunicar la salvación de Cristo a estas pobres almas. La salvación se alcanza por la pertenencia a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó. ¿Y cuál es la que Cristo fundó? La que tiene 2000 años. Puesto que esta pertenencia a la iglesia se manifiesta en el cumplimiento de los mandamientos. Es muy grande el premio que proporciona la observancia de los mandamientos. Y no solo aquel mandamiento, el primero, el más grande, de amar a Dios de toda su alma, fuerza, inteligencia y voluntad, y amar al prójimo como a sí mismo. También es grande, son grandes los demás mandamientos de Dios que perfeccionan el que los cumple, lo embellecen, lo instruyen, lo ilustran, lo hacen definitivo bueno y feliz. Por eso dice San Roberto Bellarmino: por eso si juzgas rectamente, comprenderás que has sido creado para la gloria de Dios y para su eterna salvación. El hombre creado para la gloria de Dios y eterna salvación de su alma. Si esto entiendas, dice San Roberto Bellarmino, comprenderás que este es tu fin, que este es el objetivo de tu alma, el tesoro de tu corazón. Si llegas a este fin, serás dichoso; si no lo alcanzas, serás desdichado eternamente. Que los hermanos, nuestro Señor sufrió mucho en la cruz para merecernos la salvación, y de veras es una lástima, después de haber sido bautizados, instruidos, ir tontamente al infierno eterno, ser desdichado eternamente. Pero el diablo trabaja, y hoy el diablo se hace pasar por cristiano contra la iglesia de Cristo, funda iglesias piratas, iglesias humanas, para privarlos de los santos sacramentos y finalmente privarlos de la aplicación de la salvación de Cristo en nuestras almas. Ustedes saben que con el bautismo nacemos como hijos de Dios, con la confirmación, recepción del Espíritu Santo, con sus dones crecemos y nos hacemos maduros, cristianos adultos. Con la Eucaristía dignamente recibida nos alimentamos espiritualmente, y con la penitencia por los pecados nos liberamos de las toxinas, de las enfermedades mortales del pecado, y nos devuelve la confesión, la gracia, la santidad del Espíritu Santo y la caridad. Hoy, por desgracia, el demonio astuto e inteligente, utilizando a su precursor Lutero, el padre de todas las sectas actuales, el padre de la apostasía de las naciones cristianas, Lutero, bien Biblia, nada más que Biblia, y cada quien según su capricho interpreta, lee y finalmente funda su secta y desbarata el plan de Cristo. Es una catástrofe, Pero no tengamos confianza, no perdamos confianza, más bien guardemos confianza en Dios nuestro Señor, puesto que nuestro Señor, después de haber dicho: prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones, dice: sepan que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el versículo 20. Entonces Dios está con su iglesia. Los que pretenden que hubo apostasía y que ellos vienen a restaurar y que su disque profeta fulano, sutano, es mentira, toda esa usurpación, bonitas palabras. Sí hay apostasía, pero los apóstatas son ellos. Todos los que abandonan la iglesia de Cristo, que es la una Santa Católica Apostólica, son ellos los apóstatas. Nuestro Señor es muy claro: sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
En el Antiguo Testamento se narra cómo Dios estaba en medio de su pueblo, Éxodo 33:15, y cómo prometía a sus elegidos que estaría con ellos en sus empresas y que por tanto tendrían éxito. Génesis 28:15, Éxodo 3:12, Josué 1:5, Génesis 1:8, etc. La frase evangélica indica que el destinario de su mensaje es la iglesia entera. Por eso, en la tarea de la evangelización no estamos solos. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios con nosotros es Emmanuel. Y como Dios con su poder y su eficacia permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos. Aunque no es propio de esta vida, sino de la eterna, el que Dios lo sea todo en todos, no para ello deja de ser ahora el Señor, huésped inseparable de su templo, que es la iglesia, de acuerdo con lo que Él mismo prometió al decir: sabed que yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Por ello, todo cuanto el Hijo de Dios hizo y enseñó por la reconciliación del mundo, no solo podemos conocerlo por la historia de los acontecimientos pasados, sino también sentirlo en la eficacia de las obras presentes, dice el Papa San León Magno en el Sermón 12 sobre la pasión del Señor. Los queridos hermanos, nuestro Señor no nos abandona. Es verdad que en la medida que el pecado se multiplica, inunda todo, mancha a todos, el demonio agarra más poder. Pero Dios no abandonará. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no abandonará las almas fieles a su mensaje, a su palabra, a su iglesia. Y no solamente no nos abandona, sino nos impulsa a ser testigos suyos. Por lo tanto, debemos vivir cristianamente. Y como decía la lectura del día de Pascua, ser nueva levadura. Ser nueva levadura significa eliminar de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de hablar, de vestir, de actuar, de negociar, de comer, de beber, eliminar todo lo que no agrada al Señor. Por lo tanto, ningún católico debe ser borracho. Es un pecado grave. San Pablo pone la borrachera, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación al mismo nivel. Ningún cristiano es borracho, drogadicto, malvado, hacer negocios sucios, ser relativista, que cada quien cree lo que quiera. No, el camino, la vida, la verdad es Cristo. Si yo amo a mi prójimo, si yo amo y debo amar a los demás hombres, debo decir con respeto pero con cariño la verdad. El Salvador del mundo no es cualquier Dios, que no existe de hecho. Hay un solo Dios, y ese Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Salvador del mundo es Cristo, y Cristo siga salvando en su iglesia, no en las iglesias. No hay iglesias, no puede haber iglesias. El Evangelio condena radicalmente esto. La iglesia de Cristo es una santa católica apostólica y romana, porque San Pedro murió en Roma y ahí dejó su lugarteniente, que llamamos el Papa, padre de todos los fieles cristianos, por cariño. La iglesia comunica la salvación de Cristo mediante los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la misa, la Santa Comunión, el perdón de los pecados, la confesión, los santos óleos, matrimonio y sacerdocio. No hay otro medio de alcanzar esa salvación de Cristo. Por lo tanto, los católicos no tienen derecho de engañar a sus hermanos, de engañar a los demás hombres. Cada quien su iglesia, no hay problema con tal que creen en Cristo. Sí, pero si creen al revés en Cristo, caen bajo la maldición de San Pablo. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones. ¿Y a quién dijo vayan? A los apóstoles. Y los apóstoles, ¿quiénes son? Y son los mensajeros, los embajadores de Cristo. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza, dijo en San Lucas 10:16. Pero los apóstoles, al morir, dejaron lugartenientes. Y estos lugartenientes, los apóstoles, que recibieron la misma misión de los apóstoles de ir, enseñar, bautizar, santificar, perdonar los pecados, y bien, son los obispos y presbíteros, sacerdotes de la iglesia de Cristo, la católica.
Por lo tanto, los que inventan, como dije, disque iglesias y nombran disque pastores, y bien, es de piratería, es de falsedad, es falsificar el evangelio, es predicar otro evangelio. Y si predican otro evangelio, y bien, caen bajo la maldición de San Pablo. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, bien sea maldito. Es muy grave esto, muy peligroso. Una iglesia, un Señor, una fe, un bautismo, la iglesia católica y punto.